El primer tema, entonces, que me ha tocado compartir con ustedes es cómo transformar o cómo imaginar las aulas en un videojuego, si acaso se puede y si acaso es pertinente. Un dato que me pareció súper interesante es que en promedio los videojugadores están 18 horas frente a los aparatos. Es un dato que me pareció interesante, pero luego encontré otro dato que me parece más interesante aún, y es que la edad promedio de los videojugadores no es 7, 8, 9 años, como uno podría inferir, sino 30 años. Es decir, más o menos la edad que yo tengo. Porque para mi generación, la generación nacida finales de los 70s, inicios de los 80s, los videojuegos son algo muy importante, muy significativo. Al punto que voy a empezar con una anécdota personal. El año 1994 aparece este juego. Este juego es una versión hackeada, pirata, de un videojuego de Nintendo que se llamaba Super Soccer Internacional. Esta era la versión descentralizada, la versión Super Soccer peruano 1994, donde además de poder jugar con tus equipos, podías jugar contra el Newpie, el equipo de Oliver Atom, de los supercampeones. Entonces, este cartucho permaneció mucho tiempo en nuestros corazones hasta que el año 2004, 10 años después, lo encontré en un cajón. Llamé a un amigo con quien había compartido mucho tiempo jugando este videojuego en el 94 y le dije, no sabes lo que me he encontrado. Me he encontrado el videojuego de Super Soccer descentralizado. Fue a la casa. No tenía consola, no tenía dónde jugar. Entonces organizamos un operativo para conseguir a la medianoche de un día viernes el videojuego y así fue. A las 3 de la mañana ya habíamos conseguido que nos presten uno. Y estuvimos jugando hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Lo interesante de eso fue que cuando jugábamos íbamos compartiendo los trucos y recordábamos con un nivel fotográfico el detalle de cada cosa de lo que hacíamos. Entonces, esta primera anécdota me parece interesante para preguntar ¿por qué podemos mantener en nuestro cerebro contenidos que provienen de los videojuegos y que están allí 10 años después y a mis alumnos en la universidad les cuesta recordar lo que hicimos la clase de la semana pasada? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Qué tienen los videojuegos que no tengamos los profesores? Y probablemente ahí la respuesta esté en el concepto que ustedes bien conocen, aprendizaje significativo. El videojuego significa mucho para las personas porque para conseguir sus metas tienen ellos mismos o tenemos nosotros mismos como videojugadores que esforzarnos al máximo. Entonces, cuando organicé la charla dije vamos a hablar de 3 cosas distintas. Primero vamos a contextualizar por qué son importantes los videojuegos, cómo gamificar el aprendizaje, es decir, utilizar estrategias lúdicas en nuestras aulas. Y en tercer lugar, compartir algunas experiencias que les pueden resultar, como a mí me resultaron, muy interesantes. Empezamos entonces por situar el tema. Los videojuegos, como muchos sabrán, es la industria mediática más importante. Mientras que la industria de la cinematografía hizo el año 2013 $11.000 millones, la industria de la música 16.000 millones, los videojuegos hizo nada menos que 80.000 millones. Entonces estamos hablando de un supermedio que además, dentro de esta lógica de evolución y ecología, integra, subsume los otros medios. Porque el videojuego tiene elementos de cine, tiene elementos de la televisión, tiene elementos del internet y todo esto se hibrida para una plataforma cuya principal promesa, y creo que gancho con los alumnos, es la interactividad. La opción de que el niño o el adulto pueda intervenir en la narrativa a través de un mando, cosa que estaba negada para quien no sabía programación en la época previa, ¿no es cierto?, a la salida de estas consolas caseras. Entonces, cuando hablamos de evolución de videojuegos, creemos que esto va por una ruta y los aprendizajes van por otra ruta. Esto es totalmente falso porque existe una correlación positiva entre la evolución técnica, gráfica de interfaces en los videojuegos y también las teorías de aprendizaje. De hecho, se definen alrededor de 3 generaciones de videojuegos. La primera generación
bastante asociada a la impronta conductista, behaviorista, si se quiere, que tenía la repetición de datos. Pensaba que el jugador tenía que repetir para aprender. Una segunda generación mucho más centrada en el aprendizaje. Es decir, le pedía al videojugador que explore un poquito los mundos y que a través de esa inmersión pueda ir descubriendo y pueda ir acumulando conocimiento. Y una tercera generación que yo diría que es en la cual estamos hoy, una generación de videojuegos basada en el contexto, donde lo que importa es recrear un escenario tan pero tan bueno para que uno pueda armar su propia historia. Entonces estamos hablando de una evolución, de nuevo, correlativa entre los videojuegos que hoy día tienen tercera dimensión, que hoy día tienen realidad aumentada y una serie de procesos digitales que los hacen mucho más espectaculares. Y además estamos hablando de una teoría del aprendizaje de la que también los videojuegos han aprendido. Entonces, esta correlación me parece sumamente importante. No voy a entrar al detalle de las investigaciones psicológicas respecto de lo que producen los videojuegos, porque hay muchísimos papers que ya nos confirman algo que intuíamos, y es que los videojuegos son buenos para muchas cosas. Permiten el desarrollo de una serie de habilidades, de destrezas. Quiero centrarme solamente en 4. Quizá la primera no puede estar mejor graficada que viendo a nuestra selección peruana de fútbol en un mundial, algo que solo un videojuego nos puede ofrecer por estos días. Entonces, imaginar qué cosa nos permiten los videojuegos, entrar en un escenario inédito, real o fantasioso, en el cual uno es el verdadero protagonista. Esto está sumamente ligado, de nuevo, a este concepto del que les había hablado al inicio de la interactividad, la posibilidad de que yo juegue en primera persona, incluso a veces con una visión subjetiva. Yo sea el que mire, yo sea el que mande, yo sea el que a voluntad decida cuál va a ser el relato. Una segunda característica, la decisión. Los videojuegos están llenos todo el tiempo de decisiones, como la vida misma. Saltar o no saltar, correr o no correr, comer o no comer, besar o no besar. Esto que a veces en los escenarios convencionales escolares lo anulamos. El poder de decisión es bien curioso. En la vida real tenemos muy poco poder de decisión, sobre todo cuando somos niños, porque estamos en un entorno demasiado controlado. Sin embargo, un dato empírico que me parece bien interesante a través de la investigación en la neurociencia es que el momento en el que el jugador siente más placer es cuando tiene que decidir y cuando no sabe si esa decisión va a ser buena o mala. Ese es el momento en que se libera la mayor cantidad de dopamina, que es este neurotransmisor asociado al gozo y a la felicidad. Eso entonces genera una suerte de adicción, si se quiere, al videojuego, adicción positiva. Otro de los elementos tiene que ver con la organización. Es curioso que cuando seamos chicos no nos permitan organizar ni siquiera nuestras fiestas infantiles, pero una vez que cerramos la puerta de nuestro dormitorio, somos presidentes de repúblicas o somos alcaldes de ciudades, decidimos compras, tenemos presupuestos millonarios. La cantidad de información que un videojugador tiene que gestionar. Miren este ejemplo, SimCity, una versión más o menos antigua. La cantidad de datos icónicos, textuales y sonoros con los que uno tiene que lidiar. Algunos autores han dicho que entonces los videojuegos son alfabetizadores por antonomasia, porque cuando uno juega un videojuego está aprendiendo una serie de códigos en tiempo real. Esto es algo que también hay que rescatar de los videojuegos. Experimentar. Ojalá algún día en las aulas podamos llegar a experimentar con el mismo nivel de innovación que en los videojuegos. Y creo que el kit del asunto allí está en el valor simbólico del error. Cuando uno juega y se equivoca, es consciente de que ese error constituye en sí un aprendizaje. En cambio, cuando uno se equivoca en un examen y sale jalado, sale desaprobado, el valor simbólico pasa a ser al valor del grito del padre o al valor de la molestia del profesor. En consecuencia, las opciones que tenemos para errar son muy pocas. Una escuela que sancione el error quizá tendría que aprender un poco de los videojuegos que más bien promueven el error
como modus operandi. En una investigación que se hizo en Gran Bretaña, en Future Lab, trabajaron con profesores y estudiantes de varias universidades, de varios colegios, y les preguntaron qué es lo que más valoran ellos de los videojuegos. Curioso encontrar esta disonancia entre lo que dijeron los maestros y lo que dijeron los alumnos. En el caso de los maestros, prestaron mayor atención al aprendizaje efectivo, al aprendizaje activo, a la transferencia y al hecho de que existan metas educativas. En cambio, en el caso de los niños, el valor central estuvo ¿en qué? En las reglas, en los roles que ellos podían asumir y en las recompensas. Es curioso encontrar, ¿no es cierto?, esta suerte de choque entre los dos imaginarios, porque aquí yo creo que podemos de esta información aprender algunos datos que son interesantes para el diseño que nosotros hacemos de las clases. El problema de la televisión educativa, de los videojuegos educativos y de todo lo que lleva el apellido educativo en general, salvo algunas honrosas excepciones, es que pone demasiada cabeza en lo educativo, es decir, en las metas pedagógicas, y le quita nivel a algo que es tan poderoso para el niño, para el adolescente o para el adulto, que es jugar por jugar. Entonces, esto que se llama la jugabilidad o el gameplay es sumamente interesante y sumamente importante. Entonces, cuando configuramos sesiones de aprendizaje lúdicas, hay que tener muy en cuenta esto. ¿Cómo gamificar el aprendizaje? Sin usar videojuegos, porque algunos dicen, bueno, entonces esto significa que tengo que pedirle al director de mi escuela comprar 40 consolas. No solo porque existen muchos videojuegos gratuitos, sino porque también la lógica es transferir los videojuegos, ¿cierto?, los elementos más destacados de los videojuegos al aula sin necesidad, ¿no es cierto?, de pantallas y de controles. Este colegio, no sé si lo reconozcan, es el Colegio Fe y Alegría de Jicamarca. Colegio público con gestión de Fe y Alegría que sale primero en todas las evaluaciones censales que hace el Ministerio de Educación. Además, la sola foto es indicadora de varias cosas. En primer lugar, algo curioso es que los alumnos en esta escuela leen. Otra cosa más curiosa es que entienden lo que leen. Y otra cosa más curiosa aún es que quieren leer más. ¿Qué cosa han hecho allí? ¿Qué les dan de comer? ¿Qué tipo de recursos tecnológicos han comprado? Simplemente han gamificado una acción muy concreta. Le han dado valor a cada libro en puntos. Hay libros que valen 5 puntos, otros que valen 15 puntos, otros que valen 20 puntos. Cuando el niño termina de leer, hace una breve presentación del libro para confirmar su lectura y su comprensión y gana automáticamente una pulsera. Ahí está el reward, la recompensa. Se pone la pulsera y cuando llega a un número de puntos, creo que son 40, ¿qué cosa ganó? Que la directora los invita a dar un paseo por la ciudad y les compra un libro, el libro que ellos quieran. Allí estamos hablando de pequeños elementos que provienen de lo lúdico y que son súper significativos para lograr este tipo de resultados. En consecuencia, yo diría que son 3 cosas que hay que aprender de los videojuegos. En primer lugar, que el aprendizaje es estimulante. Lo que hay detrás del texto son controles de videojuegos. Muchos profesores quisieran que fueran los libros de texto o los cuadernos de clase. ¿Cómo hacer para reemplazarlos? Yo creo que hay que partir por renegociar el contrato educativo. El niño quiere jugar y el niño debe aprender. ¿Por qué no transmutar a que el niño quiera aprender? De ese deber a ese querer, yo creo que solo hay un paso y una decisión, que tiene que ver con la motivación. ¿Por qué no el profesor, en vez de entrar y tomar como premisa de que él está allí para enseñar y que el niño está allí para aprender, y viceversa, no se negocia un contexto que pueda ser distinto, donde el niño pueda ser protagonista de su propio aprendizaje? Entonces, la idea de que el aprendizaje es estimulante me parece súper poderosa. Una segunda idea es que el aprendizaje es acumulativo. A mí me saca totalmente de cuadro cuando viene alguien, algún alumno, y me pregunta, ¿y para el examen X qué cosa entra?
Bueno, entra a tu vida desde que naciste hasta lo que hicimos un día antes. Es decir, ¿de dónde salió ese concepto? No sé si ustedes me puedan explicar, de aprendizaje cancelatorio. Si en la vida no se cancelan los aprendizajes, sino que se suman. Esa es una lección que podemos aprender de los videojuegos. Uno va progresando al tiempo que va acumulando una serie de saberes, competencias, destrezas, habilidades, y eso lo hace sumamente poderoso. Experimentar, acumular y progresar. Y, last but not least, el aprendizaje es colaborativo. Y aquí vamos derribando un pequeño mito sobre los videojuegos. Andrés, el hermanito de mi novia, está encerrado en su cuarto la mayor parte de las tardes jugando. Y cuando le preguntan qué haces, dices, estoy con mis amigos. Entonces, salvo que sean fantasmas, nadie ve a nadie. ¿No es cierto? Los padres ven y dicen, ¿estás solo? No, está en simultáneo jugando con sus 20 amigos de clase algún videojuego y ellos se autoeducan. ¿Han visto la cantidad de videos que hay en YouTube de niños de 6 o 7 años explicándole a sus congéneres cómo pasar un nivel? Y luego criticamos y decimos los niños no quieren aprender. ¿Qué poder tienen los videojuegos que logran este tipo de resultados? Entonces, jugar de forma colaborativa yo creo que es muy beneficioso para todos. Y la mayor cantidad de videojuegos que se vienen haciendo en línea son multijugador, son masivos y son de entorno abierto, lo que permite y da muchísima libertad de exploración en grupo, que creo que es algo que hay que recuperar. 3 experiencias interesantes ligadas a los videojuegos. Una profesora española utiliza el videojuego Minecraft, que es un juego de entorno abierto, donde uno puede, por ejemplo, construir con pequeños bloques escenarios, y les pide luego a sus alumnos que graben, precisamente como señalaba antes, en YouTube, a través de un programa, la explicación de cómo construyeron. Esto me parece súper relevante porque estás desarrollando una serie de alfabetizaciones simultáneas. No te quedas en lo escritural, no te quedas en lo textual, sino que recuperas lo icónico, lo sonoro, y son una cantidad de aprendizajes que se pueden recuperar de un videojuego que no necesariamente fue creado para educar. Y ahí yo quiero marcar esta distinción entre lo que son los productos de los medios de comunicación con finalidad educativa, que a mi ver casi siempre fracasan, y los productos con consecuencia educativa. ¿Cuáles son esos famosos productos con consecuencia educativa? Todos. Cualquier producto mediático puede tener consecuencias educativas si es que sabemos cómo explorarlo, cómo sacarle el jugo, cómo exprimirle la información. Otro profesor ya más avesado en los Estados Unidos, un profesor de física, creó Classcraft. No sé si han escuchado hablar de esta suerte de videojuego. En realidad es un videojuego alternate real game, un videojuego de realidad alternada, porque utiliza cuestiones de la vida real y de la vida virtual. ¿Qué cosa hizo? Generó un avatar, una plataforma que permite generar avatares para cada uno de los miembros del aula, para cada uno de los compañeros. Y entonces a cada avatar le proporciona un poder particular. Poderes que uno va ganando o va perdiendo dependiendo de las cosas que haga. Llegó uno tarde, 5 puntos menos. En el videojuego, no en la clase. Entregó su trabajo a tiempo, 5 puntos más. Revisó el doble de fuentes que debía revisar, 20 puntos más. Entonces, los chicos en simultáneo, sin desviarse del sílabo, tienen un correlato virtual con el desarrollo, pero además es un desarrollo lúdico porque de pronto el profesor puede plantearles una tarea que es solo virtual o puede decirles, por obra y gracia de una deidad, todo este grupo han perdido 5 puntos. Y no termina siendo tan fuerte porque los niños lo conciben como parte del juego y saben que este tipo de eventualidades vienen y van en las plataformas. Un tercer ejemplo que me parecía interesante es el que desarrolló el grupo Avatar de la Universidad Católica, que desarrolló un videojuego basado
en el hecho histórico de la rebelión del Cusco de 1814, un tema quizá complejo de entender si es que se enseña de la manera tradicional a través de las clases magistrales. Y lo interesante de este videojuego es que hicieron una investigación aplicada, experimental. A un grupo de estudiantes les dieron solo una clase maestra sobre el tema. A otro grupo les dieron una clase maestra sobre el tema y los hicieron jugar el videojuego. Y a otro grupo solo los hicieron jugar el videojuego. Al cabo, porque era un estudio longitudinal, de un tiempo, ¿cuál fue el grupo que salió mejor parado? En primer lugar, el grupo que recibió la clase magistral y jugó el videojuego. En segundo lugar, el que solo jugó el videojuego. Y en tercer lugar, el que hizo solo la clase magistral. Allí hay un indicador claro de cómo los videojuegos pueden ayudar a implicar a las personas. Pero de nuevo, no necesitamos computadoras para tomar prestadas lógicas de los videojuegos. Yo siempre traigo este ejemplo a colación. En clase de historia nos dicen: haga usted un reporte, un ensayo con la biografía de Miguel Grau. ¿Qué posibilidades para un niño de poner que Miguel Grau nació en otro lugar que no haya sido Paita, que haya peleado otro combate que no sea el de Angamos? En fin, esa es una pregunta copy-paste. Entonces, ¿por qué nos quejamos que el resultado haya sido copy-paste si la pregunta en su origen estaba mal planteada? ¿Por qué no utilizamos juegos de rol y le decimos al niño, por ejemplo, tú eres Miguel Grau y tienes que escribirle una carta a tu esposa? Claro, no faltará el que busque en Google escribir carta esposa Miguel Grau, pero va a encontrar resultados bastante malos. En consecuencia, el tema es cómo hacer lidiar al alumno con el casi 500.000 de resultados que arroja Google en medio segundo. ¿Premiando solamente el producto o premiando el proceso? Esto es algo del juego de rol que yo creo que puede ser fácilmente adaptado. En suma, hemos repasado algunas cuestiones muy puntuales de los videojuegos, al margen de las consolas y de las plataformas, que creo que pueden ser muy beneficiosas para aplicar. Y de hecho ya se hace. La gamificación no es nada más que un nuevo nombre para algo que se hace desde los orígenes de la educación. El problema de la gamificación, que se ha vuelto una tendencia, es que también se ha vuelto una moda. Y si reducimos el acto de aprender y enseñar solamente a premiar y a trabajar por premios, estamos restringiendo esta experiencia tan magnífica que es aprender cosas nuevas. Entonces, yo creo que siempre hay que usarla en el justo medio. Esto es entonces lo que yo quería compartir con ustedes, no sin antes 3 pequeñas estrategias que de repente pueden servir. Una primera estrategia, que yo creo que es urgente, hacer un diagnóstico. Les hemos preguntado a nuestros alumnos qué videojuegos juegan. ¿Sabemos? ¿Conocemos? ¿Les hemos preparado fichas de juego? Cuando viene el niño y dice, he terminado de leer Un mundo para Julius, entonces el padre se emociona y le dice, entonces vamos a tomar un helado. Y cuando viene el niño y le dice, acabo de terminar un videojuego, eres un vicioso, estás muy mal. ¿Por qué? Si en ambos contenidos ha podido desarrollar una serie de aprendizajes. El problema es la distancia del padre y el profesor frente al contenido de los videojuegos. Entonces, hagamos un metaanálisis en nuestras aulas para ver qué cosa está videojugando el niño y a partir de allí pensemos en fichas de aprendizaje que recuperen el valor del juego. Valores que además son transversales y que no siempre están en la superficie. No solo el videojuego donde se suma sirve para la matemática, también jugar los Sims sirve para la matemática. ¿Cómo sirve para la matemática? Pues porque tienes que ver proporciones, tienes que ver cómo cae el sol y dónde proyecta la sombra a cierta hora del día. Este tipo de cosas se pueden hacer en el videojuego. No se hizo ese videojuego para eso, pero que se pueden explotar. Por eso reitero, más interesante que los videojuegos con finalidad educativa, a mi ver, son los videojuegos con consecuencia educativa. Y es nuestra responsabilidad hacer que cualquier videojuego tenga esa consecuencia. Una segunda estrategia
es explorar qué cosa hay. Me decía Roberto, que está aquí sentado, que uno de los elementos más fuertes de búsqueda, ¿no es cierto?, de los profesores en la página de Perú Educa es juegos. La gente quiere juegos, porque todos queremos jugar. No sé por qué cuando vamos subiendo nuestro nivel de formación vamos dejando de jugar. Bueno, en realidad ya muchas universidades se dieron cuenta de que hacían mal y han vuelto sobre la base de proyectos más bien lúdicos. Entonces, hay en la web una cantidad inmensa de recursos de videojuegos gratuitos que se pueden explorar, como por ejemplo el de la rebelión del Cusco que antes señalé. Se puede descargar gratuitamente y no necesita una gran cantidad de máquinas ni de memoria para correr. Entonces, saber cómo importar, pero antes explorar. Y una tercera cosa de la gamificación que a mí me parece una estrategia que sirve mucho es generar junto con los alumnos un videojuego. Darle el reto de lo que acabamos de aprender, tienes que convertirlo en un videojuego. Ayudarlo a hacer un guión, enseñarle a musicalizar, elementos textuales, elementos sonoros, elementos icónicos, a nivel de prototipo, por supuesto. Ya si pudieran programar sería el non plus ultra, pero por la base, ¿no es cierto?, podemos partir. ¿Qué les parece si trabajamos codo a codo con los alumnos y les preguntamos, nos preocupamos de qué están haciendo antes de solamente sancionar? 18 horas semanales frente a una pantalla pueden sonar mucho, pero según lo que hemos visto, pueden resultar también de mucho aprendizaje. Muchas gracias.